soy Florentina Gamarra. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. El no todo en Lacan surge a partir de una exploración de las raíces lógicas y filosóficas acerca de la diferencia sexual. Él va examinando el uso de la lógica formal de Aristóteles para explicar por qué no existe una relación sexual universal, lo cual se enmarca precisamente en que la singularidad del sujeto se manifiesta en el rechazo a ser absorbido por categorías generales, ¿no? O conceptos, podríamos decir, cerrados. De modo que el no todo surge como una apuesta de Lacan contra la lógica de Aristóteles, podríamos decirlo así, inicialmente. En la lógica de la sexuación podemos ver que el lado femenino se va a definir precisamente por este no todo, ¿no? La ausencia de excepción, a diferencia de lo que hay en el lado hombre, digamos, donde existe al menos uno que no está sometido a la función fálica, es decir, lo que hace referencia a la excepción del padre primordial, que en el lado mujer no hay excepción. La otra cuestión es la inexistencia a nivel simbólico, ¿no? Porque no hay un conjunto de todas las mujeres que forme una totalidad cerrada, ¿no? Lacan va a afirmar precisamente que la mujer no existe, pero no existe, digamos, como entidad simbólica universal, es decir, que no se puede hacer de ella un conjunto. Entonces, la mujer como otro para sí misma, ¿no? Al no estar contenida, digamos, en una esencia universal, se va a situar como una alteridad, ¿no? Esta alteridad, podríamos decir, una alteridad radical. En tanto siempre es eso otro, ¿no? No solo para el hombre, sino también, va a decir Lacan, para sí misma. Ahora bien, estas cuestiones nos pueden servir para abordar el campo de los goces, ¿no? La lógica sexual, el goce fálico, el otro goce. La lógica sexual lacaniana se desprende de la premisa de que no hay relación sexual, lo cual se intentará escribir, ¿no? A través de una función. Esa función que intenta escribir, aunque fracasa, es precisamente la función fálica, ¿no? Entonces podemos decir que hay un goce universal vinculado al lenguaje, el goce fálico, que es el que afecta a todo ser hablante, independientemente de su, vamos a decir así, sexo biológico, de su condición biológica. El goce otro, o el otro goce, podríamos decir, que hace referencia al goce femenino, Lacan lo va a desarrollar en torno a la hipótesis de un goce distinto al fálico, ¿no? El cual, por ejemplo, se define por su inexistencia en términos de significación, es decir, lo que no va a poder ser absorbido fálicamente, lo que no va a poder ser tramitado fálicamente, lo que no puede ser sometido a la significación fálica. Entonces, cuando planteamos la función del falo y su significación, nos referimos a que el falo se presenta como una común medida de aquello que no lo tiene, es decir, entre cosas, ideas, relaciones, incluso eso que se articula en el discurso, es precisamente que no hay relación sexual, ¿no? Entonces, de alguna manera hay algo que fuerza a someter todo eso a una lógica fálica, ¿no? A la medida, al cálculo, a una lógica binaria. Es por esta razón que el lenguaje no puede dar cuenta por la vía de la palabra porque hay algo que excede a ella. Entonces, el goce se articulará, ¿no? Como ese núcleo de la diferencia sexual y del no todo. Es decir, hay algo del goce que se articula por la vía fálica, pero hay algo que va a marcar una diferencia absoluta.
Este es un desarrollo, digamos, que encontramos también en Freud con el problema de la libido, por ejemplo, ¿no? Si era yoica, objetal, ¿no? En el equilibrio que Freud planteaba entre una y otra, que en cuanto una rebasara, ¿no? La otra se empobrecía. ¿Recuerdan? Esa teoría libidinal freudiana era un intento de abordar este problema. Lacan va a retomar la premisa freudiana, ¿no? De la libido, y la va a llevar a esta traducción, ¿no? En el orden de la universalidad del goce fálico. Este goce que por supuesto no se define por el órgano, ¿no? Sino precisamente por el hecho de que el ser humano, el ser hablante, pasa por el lenguaje sus necesidades, ¿no? Desde el momento en el que el ser hablante pasa por el lenguaje sus necesidades, se tratará entonces allí de satisfacciones en el orden de lo pulsional. En este punto el lenguaje actúa, de un modo podríamos decir gozante, en la medida en que enlaza, ¿no? Definitivamente ese placer en el desfiladero de los significantes, es decir, en eso que aparece en el lenguaje. En este sentido, esto que llamamos otro goce, o esto que va a tener que ver con lo que Lacan formula como goce femenino, introduce un problema crucial, que es el problema de la cuenta, ¿no? El problema de la cantidad. Muchas veces se escucha allí, ¿no? Si es mucho goce, poco goce, que hay un goce excesivo, que hay algo que no se puede contar, que se trata de ponerle un cote al goce, de medirlo, de ponerle una medida, ¿no? Y en ese punto se instala la pregunta, que aquello que no responde a la cuestión de la cantidad, ¿cómo volverlo medible? ¿No? ¿Hasta dónde poder ubicar si es mucho o poco? ¿Cuál sería la cantidad esperable de goce? ¿No? Este es un problema precisamente. Lacan plantea esta pregunta, ¿no? En esta existencia, ¿no? de otro goce, más allá del fálico, y entonces no puede sino situarlo precisamente en el orden de una inexistencia, en el orden de lo simbólico, ¿no? Por eso digo, él va a decir incluso, ¿no? Que si hubiese otro, no haría falta que el que fuera ese, ¿no? Refiriéndose también al fálico en ese punto. De este modo podemos decir que ese otro goce no va a funcionar en el orden de una existencia positiva en el lenguaje, ¿no? Es decir, no aparece precisamente pudiendo domeniarse, pudiendo articularse, pudiendo tramitarse por la vía de la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con ese goce? ¿No? Es decir, ¿de qué orden es? ¿Es del orden de lo reprimido? ¿No? Porque en algún punto, si no se dice, ¿no? No es que sea un goce en el orden de lo prohibido, si pensamos en la inexistencia simbólica, sino que podríamos decir que va a ser de una naturaleza distinta. Por eso decimos que es de una naturaleza incompatible con la significación fálica. Entonces acá es donde se presenta este problema respecto del exceso, ¿no? De que hay algo que no puede tramitarse bajo la referencia de una significación, ¿no? Se trata de algo que el lenguaje no alcanza a apresar, no alcanza, pero que permanentemente acompaña al goce fálico, ¿no? Es como una especie de sombra ahí. Entonces, en este punto, el goce requiere de un abordaje bajo una lógica distinta. Esta lógica, entonces, es lo que Lacan va a denominar el no todo, ¿no? Este no todo se instaura como una lógica posible para abordar la cuestión del goce, ¿no? El campo de los goces. Entonces, la distribución del goce se organiza según dos posiciones, podríamos decir, ¿no? La posición del no todo y la posición de la excepción, ¿no? El universal y la excepción y la posición del no todo. Esto que en el seminario 20 todos hemos visto, digamos, ubicar en la lógica de la sexuación el lado hombre, el lado mujer. El lado hombre, que se situará, ¿no? Bajo el para todo, ¿no? Para todo goce fálico,
en la medida en que ese universal solo se sostiene, porque existe al menos una excepción, esta figura, ¿no? De ese padre mítico de Tótem y Tabú, ese que no está sometido a la castración. Y del otro lado, digamos, del lado mujer, está lo que se define por el no todo. Allí no hay excepción, no se trata de la excepción al goce fálico, precisamente porque no hay un límite, ¿no? No se trata de eso, no se trata de excepción, sino de que este goce no se puede universalizar, no se puede hacer colectivo, no se puede hacer conjunto, ¿no? No se va a poder totalizar. Por esto es que decimos que la mujer, ¿no? Va a tener, en ese caso, un goce suplementario, ¿no? Ese otro goce habla de un goce suplementario, que no se va a dejar medir por la función fálica. Y esto me parece que es un punto porque si el goce es efecto de la incidencia del lenguaje en el cuerpo, que al no poder escribirse, ¿no? En el marco de una proporción armónica, que de resto igual a 0, ¿no? Entre los sexos, esto se manifiesta como una falla lógica, ¿no? Esto sería la no relación, ¿no? Que no haya relación implica que el lenguaje mismo introduce ese desfasaje al no poder escribir una proporción armónica, ¿no? En este punto, el goce llamado femenino es que va a considerarse suplementario porque implica fundamentalmente que no es un goce que complete, ¿no? Que no es un goce que haga pareja con el goce fálico, que el goce fálico pueda regular, para formar un todo, ¿no? Para entrar en armonía. Vieron que muchas veces esto se escucha de esta manera en los consultorios, ¿no? La armonía, conocerme a sí mismo, tratar de armonizar con el mundo, ¿no? Como si se tratara de encontrar algún punto de equilibrio, sino que es precisamente un exceso que va a escapar a toda medida de la significación, ¿no? Entonces, en este punto me parece que es importante al menos poder alcanzar esta idea de que el goce femenino como suplementario significa de que no se trata de que es un segundo goce, ¿no? Que se le suma al fálico, sino que se trata de una posición respecto de esta función fálica y respecto de esta función fálica ubicar algo que se escapa a esa medición. Entonces, si podríamos decir, ¿no? Si se trata de una inexistencia simbólica, es que Lacan precisamente va a decir que este goce del que hablamos no convendría que se diga, ¿no? Se reprime en los términos en los que no conviene que se diga. Entonces, la suplementariedad del goce femenino va a indicar, ¿no? Que va a participar en el goce fálico común a todo ser hablante, ¿no? Como único modo de posición de todo ser hablante, va a decir Lacan, todo ser hablante se va a ubicar de un lado u otro de estas fórmulas lógicas de la sexuación y entonces tiene acceso, ¿no? A un modo, a un régimen de goce que no va a ser conjunto, que no se deja atrapar por el significante. Entonces, la diferencia entre el goce fálico y el goce femenino, también llamado otro goce, va a radicar principalmente en esta relación con el lenguaje, ¿no? Fallando a la universalidad, a la lógica precisamente del límite y de la acepción. Y en este punto es que el goce fálico considerado universal, ¿no? Que afecta a todo ser hablante por el simple hecho de estar sumergido, inmerso, atravesado por el lenguaje, se sitúa del lado del para todos, ¿no? Para todo, como para todo X, la función phi de X. Lo que significa que es un goce mediado por la palabra, mediado por la función simbólica, mediado por el falo como significante. Mientras que el goce femenino se va a regir por otra lógica, la lógica del no todo, y esto implica
específicamente, ¿no? Ese punto de fracaso de la función fálica, ese punto de fracaso en el orden de la significación. Entonces, podríamos pensar que bajo esta lógica, como psicoanalistas, nosotros renunciamos a pensar los casos bajo los conceptos totalizantes o universalizables de para todos, ¿no? Digo, que por 3 o 4 cosas que se puedan decir en relación a la otra escena, se trata de una histeria, ¿no? Digamos, o si la cuestión se define por cierta posición de procrastinación, entonces es una neurosis obsesiva. Es decir, este modo de considerar, ¿no? La estructura clínica, si lo pensamos en los términos de neurosis, psicosis, perversión, pero si lo pensamos también como neurosis obsesiva, histeria y fobia, me parece que la advertencia es esta, ¿no? Bajo qué lógica nosotros marcamos una renuncia respecto de esas conceptualizaciones totalizantes. Esto no quiere decir que no haya una lógica de lectura de la posición subjetiva, ¿no? Incluso hay formulaciones de Lacan, que Lacan hace, digamos, solamente porque resultan oportunas, ¿no? Para su lengua, es decir, solo vale como un ejemplo para quienes hablarían en francés, ¿no? Para quienes podrían soportar los equívocos que esa lengua propone, pero que no son universalizables, ¿no? En este sentido, me parece que si pensamos en las intervenciones analíticas, y se trata de que algo conmueva el cuerpo, toque el cuerpo, ¿no? Conmueva las identificaciones, de ningún modo eso se va a tratar de un para todo, ¿no? Ni un para todo ni un para todos. Entonces, clínicamente podríamos decir que esto significa que el sujeto que se deduce del lenguaje, ¿no? Y de su incidencia de en un cuerpo, se sitúa bajo la forma de un texto que no puede generalizarse ni puede estandarizar, ¿no? Por eso me parece que esto también abriría la pregunta de qué hablamos si hablamos de técnica, ¿no? Hay una técnica analítica y un método psicoanalítico. ¿De qué se trata en todo caso pensar estas cuestiones? ¿Se trata de pensar dogmáticamente que hacemos un encasillamiento de los sujetos en función de eso que dicen, forzando, ¿no? Establecer algún tipo de relación incluso mediada por la significación fálica? ¿O qué implica esta no relación, ¿no? ¿En qué sentido la no relación es un faro, ¿no? Es un orientador clínico, precisamente porque lo que se trata es de dirigirnos siempre a ese punto donde logramos conmover eso que el sujeto dice y que ya viene el sujeto a plantear que esto está en el orden de la excepción o de lo universal, ¿no? Digamos, no puedo como los otros, esto no me sale como debería, ¿no? Digamos, el universal y la excepción están presentes en ese texto que posiblemente traiga al sujeto a una consulta. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Quizás sea válido preguntarnos cómo opera la función analítica en tanto conmueva, en tanto pueda producir efectos en la posición respecto, ¿no? Del goce, la posición del sujeto respecto del goce, en tanto eso es lo que lo lleva a penar de más, ¿no? Es lo que hace al sufrimiento neurótico, ¿no? Es no poder lo que debería. ¿Cuál sería la medida, ¿no? Fulano, mengano, hicieron esto que trasvasó cualquier tipo de límite. ¿Cuál es la medida, ¿no? ¿Qué es lo que en todo caso el sujeto espera de tal o cual en función de las tablas, ¿no? Que se ordenaría respecto de alguna medición al respecto? Entonces, me parece que nuestro fin es que el sujeto pueda situarse frente a ese goce que implica ese penar de más, ¿no? Situando el lugar de la falla al mismo tiempo de que lo hace quedar a merced, ¿no? De ser carnada de la función fálica, precisamente, ¿no? Se trata de eso, de que el sujeto que nos consulta viene a ubicar esta cuestión, ¿no? De cuánto ha sido carnada de la función fálica en la medida en que no le dan las cuentas. Entonces, recapitulemos. El aporte clínico
podríamos decir, que esta idea del no todo plantea, me parece que lo hace en el orden de una preservación, vamos a decir así, o aboga en favor de la singularidad radical del sujeto frente a cualquier intento de estandarización, de universalización, incluso en el punto en el que los pacientes mismos se ubican allí, ¿no? En esa lógica. Y la otra cuestión que me parece que se desprende de este punto es la articulación entre el no todo, por ejemplo, y cómo operamos en relación al objeto, ¿no? Articulación que me parece que es fundamental para entender la lógica de la sexuación, ya que ambos conceptos surgen precisamente de una necesidad de Lacan de pensar precisamente esta no relación, ¿no? Este no encuentro entre el sujeto y el objeto, esta idea del objeto perdido, esta idea de que el objeto falta, ¿no? Esta idea de que el objeto se pierde por la misma marcación del lenguaje. Y esto es lo que hace que algo escape a la universalidad clásica, ¿no? Entonces, podríamos pensar, ¿no?, que el objeto A formará parte de esta idea nuclear del no todo, porque es en principio un objeto parcial, pero cuando decimos que es parcial es que luego no va a llegar o aspirar a una totalidad ni proviene de ninguna totalidad. Y en este punto, la lógica del no todo permite diferenciar, ¿no?, cómo deseo y goce se distribuyen, ¿no?, en estas diferencias sexuales reguladas por el goce fálico y lo que no. Y en este punto, cómo el objeto A puede funcionar, ¿no?, como causa de deseo o precisamente como ese objeto que se presenta con la ilusión de recuperar de algún modo, ¿no?, el goce perdido. Entonces el objeto A funciona como la causa del deseo. Esto quiere decir que el lenguaje no alcanza a apresar, ¿no?, este objeto no alcanza a apresar el deseo. Entonces, el objeto A impone una subversión radical en la práctica clínica, ¿no? Esta me parece que es la relación que podemos pensar respecto de la posición del analista, porque si pensamos en el deseo del analista, se trata de algo que se va a definir en torno a una diferencia absoluta cada vez, ¿no? Es decir, nosotros no buscamos normalizar, no aspiramos a que algo se reintegre, ¿no? No aspiramos a que en todo caso el sujeto pueda alcanzar una armonía ni un bienestar, sino que advertidos, ¿no?, precisamente por el reconocimiento de la inexistencia de la relación sexual, nos vamos a ocupar de esta falla estructural. Entonces, para ir concluyendo, el quehacer del analista consiste en preservar la existencia de ese al menos uno de la excepción, ¿no?, que nos va a dar luego el paso a ese no todo que se le escapa al universal, ¿no?, permitiendo que el sujeto se sitúe en relación a su deseo y, por supuesto, a lo que lo martiriza, a lo que le ocasiona toda clase de sufrimientos y a cómo llega a esa posición sufriente, ¿no? Y si el fantasma es una especie de soldadura ante la falta de la relación sexual, el sujeto va a intentar localizar el goce a través del fantasma y en el objeto A, que va a presentarlo como un objeto a alcanzar, no como un objeto perdido, ¿no? Entonces, vuelvo con esto, ¿no? Si el objeto A es un resto, funciona como resto, si consideramos la cuestión de la soldadura, si consideramos que un signo precisamente clínico de la emergencia del objeto A es precisamente la de producir el desvanecimiento del sujeto, ¿no?, el fading, y que esto sucede cuando intenta alcanzar, ¿no?, su propio ser o hacer consistir en esos objetos un modo más de vérselas evitando, ¿no?, el encuentro con la castración, nuestra orientación clínica se dirigirá entonces a ese punto de corte, ¿no?, donde el sujeto deja de ser representado por un significante, ¿no?, y se encuentra con ese objeto vacío, podríamos decir.
Entonces un analista ocupa ese lugar, ¿no? Ese semblante de objeto que lo sostiene en la transferencia. Y esto implica que el analista funciona como el soporte del deseo del sujeto, permitiendo que la no relación sexual se despliegue, ¿no? Se despliegue en la sesión, se despliegue durante el análisis, opera precisamente en ese punto de inadecuación. ¿Inadecuación entre qué y qué? Bueno, inadecuación podría ser entre la demanda de satisfacción que el paciente exige, ¿no? Y el objeto, causa de deseo que viene precisamente a rasgar esa demanda de satisfacción, a equivocarla, al no responder, ¿no? Precisamente a esa demanda de amor. Y me parece que ese es el único modo en el que el analista puede preservar la dimensión del deseo y que permite que el sujeto reconozca ese vacío inherente al objeto como el motor de su existencia, no como la direccionalidad. Entonces, si pensamos en la experiencia analítica, ¿no? Y cuánto de la experiencia analítica está vinculada a esto que llamamos travesía del fantasma, ese proceso por el cual se va a revelar finalmente la incompletud del otro, ¿no? La falla estructural que afecta al otro, y se va desarmando esa soldadura entre el goce, ¿no? Insimbolizable y esos significantes que han capturado al sujeto en el otro. Un análisis, podríamos pensar, que llegue a su término o que tenga como fin, va a implicar que el sujeto abandone la ilusión de lo universal y lo particular para poder reconocerse en una excepción que objeta la regla, no que la confirma.